Uno siempre desea que la política hable de eso, hable de las cosas del Estado y que hable de las cosas del largo plazo y que sean capaces las sociedades ¿cómo se dice?, de encadenar políticas que vayan de un gobierno a otro y que vayan mejorándose, pero que no importe si en la oposición al gobierno, los de aquí, los de allá, y vayan lo que hace Chile un poco en política exterior. Y de hecho nuestro invitado de hoy conoce muy bien de lo que le hablo porque es embajador de carrera, ex canciller Heraldo Muñoz, presidente y precandidato presidencial del PPD. Heraldo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Escuchó a Biden o leyó a Biden cómo anunció el retiro de Estados Unidos? Qué bonito. Absolutamente, lo leí, fue muy emocionante esa visita al cementerio donde están más de 2.000 víctimas de soldados norteamericanos que perdieron la vida en estos 19, 20 años en Afganistán. Te quiero contar algo que mucha gente quizás no sabe. Yo fui presidente del Comité de Sanciones contra Al-Qaeda y los talibanes mientras estuve en el Consejo de Seguridad y estuve en Afganistán en mi papel en ese momento como presidente de este Comité de Sanciones contra los talibanes. Y fue, bueno, una experiencia muy notable. Nunca he tenido tanta protección armada alrededor mío. Y estuve casi 3 días y pude conocer a muchos de los actores de la política y del conflicto. Tanto las tropas norteamericanas, el contingente de Naciones Unidas que había en ese momento, y por cierto a muchos de los miembros del gobierno afgano que me imagino que, claro, que intentaban. Es parte de lo que decía Biden hoy, que trató Estados Unidos de hacer durante estos 20 años. Había muchas guerras paralelas y una de ellas era o metas paralelas. Una de ellas intentar restablecer una suerte de democracia, los derechos de las mujeres. Claro. Bueno, y no todas las ganaron, no todas las batallas las ganaron, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me tremendamente sorprendió... difícil. Lo que viene después del retiro de las tropas norteamericanas será la continuación del conflicto. La historia de Afganistán es una historia de guerra. De guerras externas y de guerras civiles. Por supuesto. Y con vecinos que tienen una injerencia muy fuerte. Pakistán, también un país que conozco bastante bien, tiene una presencia muy fuerte. De hecho, fueron los creadores de los talibanes. De modo que se avecinan días difíciles, pero bueno, ahora, ya era hora que Estados Unidos saliera de... Lo que más destacó, aparte del regreso, el fin de una guerra, es el tono de Biden, que es muy reconstructivo respecto del antecesor, pero Biden no se gastó un segundo en sacar provecho de eso, no mencionó a Trump, lo trató de hacer de una forma de subir 2 metros de arriba de la mirada a Estado, entendiendo y comprendiendo las dificultades de su antecesor, por muy adversario que haya sido, y no sacando provechos, pequeñas ventajas, decirle que esto es culpa de los republicanos porque Bush nos metió en esta guerra. Una lógica que hoy día lamentablemente está muy presente en la política de todo el mundo y en Chile también. Sí, un buen ejemplo de mirar algunos temas desde una perspectiva transversal y de Estado, particularmente cuando tiene que ver con cuestiones tan importantes como el despliegue de tropas. Por cierto, se tiene que hacer, pero se echa de menos muchas veces tener estas perspectivas dialogantes con la oposición o con los gobiernos anteriores. Heraldo, y eso hoy día no vende. Biden ha sido un ejemplo. Hoy día eso, dicho en vulgar, eso no vende hoy día en lo transversal, lo dialogante, vende más el conflicto, ¿no? Los políticos muchas veces son víctimas y victimarios a la vez, muchas veces. ¿Usted siente que eso pasa, usted que está metido en ese mundo? Claro, son tiempos muy, muy difíciles porque, particularmente en nuestro país se nos han acumulado tantas cosas. El estallido social del 18 de octubre, la pandemia que ha afectado a todo el mundo, pero que ha tenido efectos económicos y sociales tan fuertes. Y además un contexto global donde esta era digital hace que la gente se comunique por la vía de Internet, de Twitter, de Instagram o de Facebook y tengamos una suerte de democracia directa, donde más importante
el tener de acuerdo con la tribu de uno en vez de cruzar el puente para mirar los puntos de vista de otros y llegar a acuerdos, porque al final una sociedad no es nada más que los que piensan igual a uno, es justamente lo contrario, tratar de incluir ese acuerdo que piensa distinto para tener un destino común. Entonces eso creo que nos falta y nos falta mucho en nuestro país en estos momentos, donde hay un festival de populismo, de ofertones y de descalificaciones, y yo echo de menos un poco esa amistad cívica que, sin embargo, no significa discrepar, porque la discrepancia es consustancial a la democracia. O sea, la democracia probablemente la democracia es la gestión de los disensos, es cómo gestionamos las diferencias. Claro. Y mira, y en el momento en que estamos en nuestro país, en momentos tan turbulentos en que estamos, ¿cómo vamos a construir un país a futuro si no es a través del diálogo, si no es a través de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales? Es imposible de otra manera. Si queremos reformas profundas, estructurales, con recuperación del crecimiento, después del desempleo que vamos a tener, particularmente mujeres, de jóvenes, de impulsar el crecimiento, porque sin crecimiento no hay ninguna posibilidad de que podamos tener más impuestos, cuestión que es absolutamente fundamental para el futuro. Todas esas cosas requieren acuerdos, requieren un nuevo pacto social. Heraldo, nos hace mucha falta esa perspectiva, creo yo. Sí. Heraldo Muñoz, el 18 de julio, que hay primarias, se corrieron para el 18 de julio, ¿cierto? Sí, las primarias. Así es. Lo vamos a ver a usted en una primaria ¿con quién? Porque surge la idea, no sé si está confirmada o si es una idea que están resolviendo, de que el PPD no quiere ir a esa primaria amplia, sino que quiere ir a una primaria del mundo socialista, con los primos hermanos, solo con el Partido Socialista, por ejemplo. ¿O con quién lo vamos a ver en primaria usted? ¿Y por qué? Bueno, nada está decidido y justamente vamos a tener un Consejo General, un Consejo Nacional para debatir las distintas alternativas. ¿Cuál es su postura? Hay varias opciones. Bueno, hay una opción general de toda la oposición, pero hemos tenido varias personalidades, dirigentes políticos que han dicho, mire, quizás eso no es posible, ¿por qué no llegamos a un acuerdo de segunda vuelta? Entonces, quizás la posibilidad de una primaria de todos se ve como muy distante. Luego existe la posibilidad de una primaria de la unidad constituyente, pero que sea más ampliada. Yo no excluyo la posibilidad que otros partidos que no están hoy día en la unidad constituyente puedan ser parte de una primaria donde estén todos... Frente Amplio, por ejemplo. No sé si el Frente Amplio, yo creo que toda ampliación de una primaria es bienvenida en tanto, y esto es lo fundamental, en tanto exista una base de contenidos. Yo francamente no estoy para primarias sin contenidos, sin sustancia, porque eso sería absolutamente vacío. Eso significaría que no tenemos principios y contenidos comunes o compartidos, que no tenemos plataformas de ideas y programas. ¿Con la DC las tiene, Heraldo? ¿Usted tiene comunidad, tiene territorios comunes con la democracia cristiana para hacer primaria con ellos? Eso es lo que hay que definir. Si estamos de acuerdo en algunas cuestiones, probablemente en algunas vamos a tener diferencias. Bueno. En cuestiones valóricas quizás las tengamos. Esas son las cosas que hay que resolver. Porque si no, sería nada más que una competencia de rostros. Pero sabemos por ejemplo... Son respuestas a sus problemas, a sus demandas, a sus aspiraciones. Sabemos, por ejemplo, que Guido Girardi, que es un senador muy influyente en su partido, es partidario de hacerlo con los socialistas solamente, una primaria sin la DC. Bueno, me gustaría saber su opinión como líder, como abanderado de su partido. ¿Cuál es su opinión de la primaria ideal? Yo quiero la primaria más amplia posible con contenidos progresistas. ¿De comunistas a demócrata cristiano? Bueno, es que esa es una de las posibilidades, que sea con la democracia cristiana. Yo no excluyo para nada esa posibilidad, eso es lo que vamos a tener que discutir. Ahora, nosotros tenemos una trayectoria con el Partido Socialista. Sí. Creo que tenemos elementos en común con Nuevo Trato. También los tenemos con el Partido Radical, con el PRO, y quizás una primaria de ese mundo no sería en contra de ningún partido, sino que a favor de tener un espacio
de este mundo que es de una izquierda moderna, una izquierda nueva, una izquierda distinta, por último. Pero yo no excluyo la posibilidad que sea con la democracia cristiana y que sea la unidad constituyente. Esas son las cuestiones que vamos a tener que debatir, y debatir los pros y los contras. Hay algunas cosas que son posibles, otras que no son posibles, porque si es que hay algunos de los otros partidos y fuerzas políticas que no están de acuerdo en una determinada primaria, bueno, hay que ir a la alternativa que sea posible. Ahora, sabemos que el costo que tiene ir separado ya les pasó la elección pasada. El oficialismo hoy día seguramente ya ha sacado provecho y sabe lo rendidor que es ir unido, y probablemente, algunos dicen en su sector, pueden perder la elección presidencial y el próximo gobierno si no son capaces de unirse. Es verdad, y bueno, yo insistí mucho cuando estuvimos en las conversaciones para las elecciones, o para las candidaturas, mejor dicho, a la Convención Constitucional, de ir en una lista unitaria. Y sin embargo tuvimos ahí el cuestionamiento del Partido Comunista, que quería ir en 2 listas, no querían estar con lo que ellos llamaron, creo que fue los socialdemócratas neoliberales, y por otro lado la democracia cristiana tampoco quería una lista unitaria, quería 2 listas, aunque su postura era que si es que había acuerdo en general de todo el mundo para ir a una lista unitaria, ellos estarían dispuestos a ir en esa dirección, pero las posturas ahí nos llevaron a tener en definitiva 6 listas de la oposición. Tal cual. Bueno. 7, de hecho, y en algunos distritos son mucho más que eso. Entonces, como la derecha en esto es mucho más pragmática, se pueden tirar los platos por la cabeza, pero en el momento de las elecciones se unen. Como llevan una sola lista, van a estar sobre representados en la Convención Constitucional. Entonces, eso debería haber sido una elección, pero no sé si sea posible, porque ahora estamos hablando de una elección presidencial, y una elección presidencial requiere claridad sobre objetivos, requiere claridad sobre contenidos. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el sueño de país que vamos a presentarle a las chilenas y chilenos? Y yo creo que la gente percibe cuando hay discrepancias, cuando las cosas no están bien unidas. Yo prefiero que estén bien consolidadas respecto a un programa, a que simplemente nos juntemos y tengamos esta competencia de rostros o de siglas que creo que no le dicen nada al país. Heraldo Muñoz, precandidato del PPD, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Matías. Buenas noches.